A su obra literaria, no hace mucho Carlos Fuentes añadió En esto creo, un libro de corte autobiográfico que va desplegando sus reflexiones y evaluando aquello que lo ha conmovido. Estas páginas de hoy nos invitan a compartir sus ideas y emociones. Amistad. Lo que no tenemos, lo encontramos en el amigo. Creo en este obsequio y lo cultivo desde la infancia. No soy en ello diferente de la mayor parte de los seres humanos. La amistad es la gran liga inicial entre el hogar y el mundo. El hogar, feliz o infeliz, es el aula de nuestra sabiduría original, pero la amistad es su prueba. Recibimos de la familia, confirmamos en la amistad. Las variaciones, discrepancias o similitudes entre la familia y los amigos determinan las rutas contradictorias de nuestras vidas. Aunque amemos nuestro hogar, todos pasamos por el momento inquieto o inestable del abandono, aunque lo amemos, aunque en él permanezcamos. El abandono del hogar solo tiene la recompensa de la amistad. Es más, sin la amistad externa, la morada interna se derrumbaría. La amistad no le disputa a la familia los inicios de la vida. Los confirma, los asegura, los prolonga. La amistad le abre el camino a los sentimientos que solo pueden crecer fuera del hogar. Encerrados en la casa familiar, se secarían como plantas sin agua. Abiertas las puertas de la casa, descubrimos formas del amor que hermanan al hogar y al mundo. Estas formas se llaman amistades. Porque creo en este valor iniciático de la amistad, me llama la atención el cinismo filosófico que la acompaña con una nube negra. Oscar Wilde emplea su temible don de la paradoja para decir de Bernard Shaw que no tiene un solo enemigo en el mundo, pero ninguno de sus amigos le quiere. Para Byron, la amistad es tristemente el amor sin alas. Y si la amistad puede convertirse en amor, lo cierto es que el amor rara vez se convierte en amistad. Al amigo, dice la sabiduría popular, hay que recibirlo con alegría y despedirlo con prisa. Si es huésped, a los 3 días, como los cadáveres, apesta. Yo creo que hay más dolor que cinismo en las amistades perdidas. Los sentimientos descubiertos y compartidos. La ilusión de sabiduría confirmada que nos proporciona un amigo. La constitución de la esperanza que solo nos otorga la juventud compartida en la amistad. La alegría de la banda, la cuatiza, the gang, l'equipe, la chorcha, la patocha, los lazos de unión. La complicidad de las amistades juveniles, el orgullo de ser joven, y si se es ya joven, sabio, la voz admonitoria de la propia juventud cuando es vieja amistad. Aprendamos a gobernar el orgullo de ser jóvenes. Un día no lo seremos y necesitaremos más que nunca a los amigos. Dos edades abren y cierran la experiencia de la amistad. Una es la edad juvenil, y mi disco duro recuerda nombres, rostros, palabras, actos de compañero de escuela. Pero lo que recuerdo no rebasa todo lo que he olvidado. ¿Cómo no celebrar que 60 años más tarde mantenga un vínculo con mis primeros amigos de la infancia? Una infancia errante de familia diplomática, una peregrinación atentatoria contra la continuidad de los afectos. Aún me escribo con Hans Berliner, un niño judío alemán que llegó a mi escuela primaria en Washington huyendo del terror nazi y fue objeto de esa crueldad infantil ante lo diferente. Era moreno, alto para su edad, pero usaba, como los niños europeos de esa época, calzón corto. Para el niño norteamericano no era regular, entre comillas, es decir, indistinguible de ellos mismos. Yo perdí mi popularidad inicial cuando el presidente Cárdenas nacionalizó el petróleo en 1938 y me convertí, por primera, pero no única vez en mi vida, en sospechoso comunista. La exclusión nos unió, a Hans y a mí, hasta el día de hoy. La geografía nos separó, pero en Santiago de Chile, adolescente ya, encontré pronto equipo, banda
chorcha, patocha, en los muchachos que preferiríamos la lectura y el diálogo a los rudos deportes enlodados de nuestra escuela inglesa, The Grange, al pie de los Andes, regida por capitanes ingleses convencidos de que la batalla de Waterloo se ganó en los campos deportivos de Eton. Recuerdo los nombres de todos, las caras de todos, Page, Saavedra, Quesney, Marín, pero sobre todo Torretti, Roberto, mi compañero intelectual, literario, con el cual escribí al Alimón nuestra primera novela. Esta se perdió en los baúles testamentarios de la madre de Roberto, pero Torretti y yo nos seguimos escribiendo y mantenemos hasta el día de hoy diálogos vivos en Oaxaca o Puerto Rico y diálogo escrito entre México y Santiago. Él es un extraordinario filósofo y su amistad me retrocede siempre a esos años juveniles en una escuela inglesa, a fingidas aventuras de mosqueteros en el palacete de la Embajada de México y a otras memorias más lejanas o más dolorosas. Conocí allí a José Donoso, mayor que yo, futura gloria de las letras chilenas. No sé si él me conoció a mí. Y conocí en una escuela anterior el dolor de un amigo íntimo, desaparecido a los 12 años de edad, dejándome desolado ante la primera muerte de un hombrecito de mi edad. Aunque tan desolado como me dejó el destino de otro niño físicamente deforme, objeto de burlas y golpes, a quien me atreví a defender, descubriendo así la otra dimensión de la amistad, la solidaridad. Que después del cuartelazo atroz del atroz Pinochet, ese muchacho ya hombre haya sido torturado en los campos de la muerte del sur de Chile, solo aumenta mi horror ante la crueldad humana, pero también mi ternura y compasión hacia la realidad misma de eso que llamamos y debatimos amistad. Porque todos, en grado menor o mayor, hemos traicionado o sido traicionados por la amistad. Las bandas se desbandan y los íntimos amigos de la juventud pueden convertirse en los más alejados e indiferentes fantasmas de la edad adulta. Y es que no hay nada más traicionable que la amistad. Si hiciésemos la lista de los amigos perdidos, las apostillas dirían indiferencia, odio, rivalidad, pero también épocas distintas y distintas épicas. Dirían muertes. ¿Por qué los abandonamos? ¿Por qué nos abandonan ellos? Viéndolo bien, hay poca amistad en el mundo, sobre todo entre iguales. William Blake lo decía de manera incomparable. Tu amistad me hiere demasiado. Por favor, sé mi enemigo. Porque si la amistad en su origen es disposición, generosidad, apertura a reunirnos con otros, no deja de ser al mismo tiempo un rechazo secreto e insinuante de esa misma intimidad cuando es sentida como dependencia. Wordsworth habla de las horas primitivas de la vida, durante las cuales vivimos una paradoja que nos arroja al camino de la suerte, a la vez que nos protege de sus accidentes. Accidentes a veces del humor. Sargent pudo decir que cada vez que pintaba un retrato perdía un amigo, y el famoso canciller británico Canning le daba a la amistad un giro diplomático vigente. Sálvame del amigo sincero, rogaba. Y es cierto, en la diplomacia y en la política, confiar en la amistad es exponerse al error. En el poder se concentran las leyes que destruyen con más seguridad a la amistad. La traición, el arrepentimiento, la deserción. El campo de cadáveres que va dejando el uso del abuso. Las trincheras abandonadas que va dejando la indiferencia de la fuerza. Y siempre la tentación del humor cruel. No son estas lecciones inútiles. Los terrenos más yermos florecen para indicarnos que en cuestiones de amistad hay que darle cabida en ocasiones a la sabiduría del Eclesiastés y admitir que aún las heridas de un amigo pueden ser heridas fieles. Y que con el amigo podemos exponernos a decirle por qué no lo queremos. Al enemigo, en cambio, nunca se le debe dar esa satisfacción. Pero lo terrible de la pérdida de la amistad es el abandono de los días a los que ese amigo les dio sentido. Perder a un amigo se vuelve entonces literalmente una pérdida de tiempo. Esperanzas excesivas, celos de los triunfos ajenos. Es tiempo de regresar a la amistad sabiendo que exige un cultivo cotidiano a fin de rendir sus frutos maravillosos. Establecer simpatías y gozar afinidades. Obsequiarnos serenidad unos a otros.
obligarnos a una disciplina jocunda para mantener la amistad. Descubrimiento con los amigos de las potencias del mundo y del deleite de compartir las horas. Reír con los amigos. Vivir la amistad como invitación permanente a aceptar y ser aceptados. Y reclamar internamente una posible perfección de la amistad al abrigo de todo atentado. Vivir la compañía de los amigos sin permitir ninguna ocasión de vergüenza al día siguiente, ni que se hable mal de los ausentes. Defender a la amistad contra celos, envidias y temores. Y estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Agree to disagree. Las diferencias deben aumentar la amistad y el respeto mutuos. El trato inteligente entre amigos no admite ambición, intolerancia o mezquindad. Amistad es modestia digna, es imaginación y es generosidad. Y a veces, ¿por qué no?, es todo lo contrario: orgullo, naturalidad pasiva, avaricia del afecto. Digo naturalidad pasiva, y se me ocurre que siendo el diálogo una de las fiestas de la amistad, el silencio lo puede ser también. Es una enseñanza de mi amistad con Luis Buñuel. Al principio, pensé que sus lagunas en el curso de una conversación generalmente muy animada era una falla mía, un reproche de él. Llegué a saber que saber estar juntos, sin decir nada, era una forma superior de la amistad. Era respeto, era reverencia, era reflexión opuesta al mero parloteo. No somos instantáneamente pericos, seremos momentáneamente filósofos. ¿No eran estoicos, ambos de Córdoba, Séneca y Manolete? Esta experiencia de la amistad como silencio reflexivo y respetuoso me conduce a un filo inevitable en el que la frontera entre estar con mis amigos y estar solo separa nuestras vidas. Si la amistad es el nexo entre la vida en común y la vida del yo, este tiene que reclamarme soledad a la amistad. Es natural, exigimos para nuestro ser la pasión, la inteligencia o el amor que reconocemos en la mirada del amigo. Las simpatías, los movimientos de acercamiento tienen un límite: yo mismo. Regreso a mí, a mi desconsuelo, pero también a mi propio poder. Recuerdo con nostalgia el amanecer de la infancia compartido con los amigos. Qué difícil es mantenerlo de adultos. Repaso los momentos de las rupturas con dolor inevitable. Las horas no son las mismas. Los caminos se han desviado, pero no puedo evitar la limosna que el propio yo le exige al cabo a la fortuna de la amistad. Pues, ¿no sabíamos ya secretamente, desde el principio, que un día sentiríamos ante el amigo la necesidad de renovar la vida? ¿No sabíamos desde siempre que con íntimo desasosiego, casi con vergüenza, portamos una imperfección que no podemos revelar ni compartir con el amigo más entrañable? Le entregamos entonces paradójicamente nuestra imperfección al mundo y nuestra vergüenza a la sociedad con la esperanza de que otra forma de amistad, la de pertenecer a la vida en común, nos redima. El artista, por definición, aprende muy pronto a soportar la soledad en nombre de la creación de la obra. Pero más ampliamente, es la propia amistad lo que nos obliga no solo a reconocer nuestros límites, sino a entender que los compartimos. Somos amigos en comunidad, nos necesitamos. Con razón decía Thoreau, que tenía 3 sillas en su casa: una para la soledad, otra para la amistad y la tercera para la sociedad. Saber estar solo es la contrapartida indispensable y enriquecedora de saber estar con amigos. La soledad no es la única contrapartida de la amistad, lo es también la muerte. Así como recuerdo fielmente a mis más remotos amigos de la niñez, otorgo una memoria constante a esos viejos amigos ya partidos que fueron además mis maestros. Mi generación recuerda con verecundia latina a 2 grandes maestros de nuestra juventud: el mexicano Alfonso Reyes y el español Manuel Pedroso. 2 sabios que además eran amigos. Su enseñanza intelectual era inseparable de su enseñanza cordial. No esperaban, como los falsos maestros, idolatría sin contradicción. Esperaban y solicitaban la reconquista de la propia juventud a cambio de nuestra propia conquista del saber y experiencia cordiales de su vejez. Volvíamos a descubrir con Reyes, pequeño y redondo, con Pedroso, alto y singular, que la amistad significa perdurar en la vejez o en el tiempo, que siempre falta descubrir más de lo que existe.
que la amistad se cosecha porque se cultiva, que nadie hace amigos sin hacer enemigos, pero que ningún enemigo alcanzará jamás la altura de un amigo, que la amistad es una forma de la discreción, no admite la maledicencia que maldice al que la dice, ni el chisme que todo lo convierte en basura. Amistad es confianza. Es más vergonzoso desconfiar de los amigos que engañarlos, escribió la Rochefoucauld. Que la amistad para ser cercana nos enseña el camino del respeto y de la distancia, aunque la amistad autoriza a amar y detestar las mismas cosas. Así, las épocas de la vida se van midiendo por los grados de afinidad íntima que mantenemos a lo largo de nuestras edades. Se olvidan amigos remotos en el tiempo. Se abandonan amigos de la juventud que no crecieron al mismo ritmo que nosotros. Se buscan amigos más jóvenes para adquirir el paso de una vitalidad que biológicamente se aleja. Buscamos a amigos de toda la vida y ya no tenemos nada que decirnos. Vemos la decadencia de viejos y queridos amigos a los que ya no reconocemos o que ya no nos reconocen. Pero cuando la edad aleja, es solo porque nos está esperando. Vuelven a brillar en el ocaso las luces de la primera juventud. En medio quizás de una bruma distante, recordamos las afinidades, descubrimos juntos cuanto existe, reconquistamos la juventud, volvemos a ser banda, cuatiza, corcha, patocha, barra, gang. Volvemos a cosechar las pasiones y a subyugar las rebeliones, y miramos con nostalgia las antiguas horas de la amistad como si nunca hubieran sido. Celos. Los celos matan el amor, pero no el deseo. Este es el verdadero castigo de la pasión traicionada. Odias a la mujer que rompió el pacto de amor, pero la sigues deseando, porque su traición fue la prueba de su propia pasión. Los celos dependen de que una relación amorosa no termine en la indiferencia. La amante que nos abandona debe tener la inteligencia de insultarnos, rebajarnos, agredirnos salvajemente para que no la olvidemos con resignación, para seguirla deseando con ese nombre pervertido de la voluntad erótica que son los celos. Norman Mailer dice que los celos son una galería de retratos en que el celoso es el curador del museo. Yo siento que los celos son como una vida dentro de nuestra vida. Podemos tomar un avión, regresar a nuestra ciudad o una ciudad extraña, llamar a los amigos y a veces hasta perdonar a los enemigos, pero todo el tiempo estamos viviendo otra vida aparte, aunque dentro de nosotros con sus propias leyes. Esa vida dentro de la nuestra son los celos y se manifiestan físicamente. Como dice la expresión popular mexicana, nos hace circo la barriga, una marea salvaje, amarga, biliosa que se agita, sube y baja del corazón a las tripas y de las tripas al sexo baldado, inútil, convertido en herido de guerra. Dan ganas de colgarle una medalla al pobre pene y luego una corona fúnebre. Pero la marea de los celos no celebra nada ni se detiene por mucho tiempo en ninguna parte del cuerpo. Lo recorre como un líquido venenoso y su objetivo no es destruirlo, sino asediarlo y exprimirlo para que sus peores jugos asciendan a la cabeza, se fijen verdes y duros como escamas de serpiente en nuestra lengua, en nuestro aliento, en nuestra mirada. Los celos nos hacen sentirnos expulsados de la vida, como si hubiese muerto un ser amado. Solo que el dolor de la muerte lo podemos manifestar. En cambio, el dolor de los celos hay que esconderlo oscuro y envenenado para evitar la compasión o el ridículo. El celo expuesto nos expone a la risa ajena. Es como volver a la adolescencia, esa edad infausta en la que todo lo que hacemos públicamente, caminar, hablar, mirar, puede ser objeto de la risa del otro. La adolescencia y los celos nos separan de la vida, nos impiden vivirla. Tiempo.
Hace ya mucho tiempo, viajaba por el estado mexicano de Morelos con el dramaturgo neoyorquino Jack Gilbert y su esposa. Nos perdimos en el laberinto de montañas, arrozales y cañaverales. Nos detuvimos para pedirle a un anciano campesino el nombre de la aldea donde nos hallábamos. «Depende», contestó el viejo. «El pueblo se llama Santa María en tiempos de paz. Se llama Zapata en tiempos de guerra». Ese viejo campesino sabía algo que en nuestro tiempo parece haber olvidado, y es que hay más de un tiempo en el mundo. Existen otros tiempos, en plural, al lado, por encima o por debajo del tiempo lineal de los calendarios de Occidente. Un viejo que podría vivir dependiendo en el tiempo de Zapata o en el tiempo de Santa María era heredero vivo de una cultura compleja, de múltiples estratos. Ese hombre no solo nos es indispensable, nos es fraternal. Nos recuerda que tiene un hermano en la India para el cual el pasado nunca es pasado sino presente eterno, perpetuamente enriquecido por lo que en Occidente se llama pasado muerto. Sospecho que tiene un mellizo en China, que concibe el tiempo como una proposición puramente dinástica, y un sobrino quizás en Marruecos, para el cual el tiempo, lejos de desarrollarse horizontalmente del pasado al presente y al futuro, es concebido como un ascenso vertical y paralelo de Dios y del hombre. Me imagino incluso que tiene un joven nieto viviendo en Madagascar, entre los Imerima, que rehúsan exiliar los tiempos antiguos en beneficio de los nuevos. Uno y otro, en vez de desterrarse mutuamente, se suman entre sí en una especie de acreción continua. Todo está vivo, todo es y está presente. Los Imerima resumen toda posible historia en dos declives de la realidad: la herencia de los oídos y la memoria de los labios. Oídos y labios nos dicen, entrando al siglo XXI, que debemos darle al tiempo un cauce más amplio a fin de dar vida y cabida a las múltiples culturas de un mundo que corre el peligro de la uniformidad global, pero también el de la dispersión local. Ello requiere una crítica del tiempo dentro del patrón occidental que es el nuestro, que a su vez implica una crítica de la historia como orientación hacia el futuro, una crítica del progreso como ascenso lineal inevitable hacia la perfección y finalmente una crítica cultural de la hegemonía y la servidumbre internacionales en el siglo XXI. Además, el mundo nos ofrece hoy la posibilidad de un tiempo sin tiempo, un tiempo que puede ser el fin del tiempo si, como es posible, logramos asesinar a la naturaleza al tiempo que nos suicidamos. La defensa del tiempo es por todo ello defensa de la cultura y de la manera de vivirla en la historia. Esa defensa tiene un sitio. Se llama el presente, aquí y ahora, porque el pasado ocurre hoy, cuando recordamos, y el futuro ocurre también hoy, cuando deseamos. No puede haber presente vivo con pasado muerto. Cuando expulsamos al pasado por la ventana, no tarda en regresar por la puerta principal disfrazado de las más extrañas maneras. Las guerras contra la memoria son perdidas al cabo por quienes las emprenden. Tenemos que hacer presente el pasado para comprender a las culturas reemergentes, insatisfechas con la carrera de cabeza hacia un futuro sin cabeza, así como la tensión interna dentro de las propias culturas, entre las exigencias técnicas y supranacionales de la aldea global y la afirmación de las diferencias locales, los regionalismos, las microculturas y los ritmos temporales que les son propios. Todas estas tensiones suponen una reelaboración de los conceptos de la temporalidad y del papel del lenguaje y de la imaginación en una redistribución del reparto de las civilizaciones de acuerdo con tradiciones más profundas y menos efímeras que las nuestras. México es un país mestizo e hispanoparlante, pero sigue siendo también un país indio. Un repertorio de posibilidades que hemos olvidado o aplazado o expulsado de nuestros conceptos del tiempo progresista nos aguarda calladamente en el mundo indígena. Reserva de todo lo que hemos olvidado y despreciado, la intensidad ritual, la sabiduría atávica, la imaginación mítica, la relación con la muerte. La manera de contar el tiempo, narración y suma, no solo como calendario solar, sino como calendario del destino, el tono pujali, de ciclos de 20 días, cada uno con su secuela particular de 13 días, hasta integrar un verdadero mandala del tiempo más pleno, más abarcante, más orientado que nuestras simples concepciones lineales. El tiempo siempre ha sido un problema, desde el principio del tiempo.
Un problema redundante, puesto que el problema del tiempo es el tiempo mismo. En la raíz del problema hay dos maneras de concebir al tiempo. Para unos, la realidad es cambio incesante. El mundo está en llamas. La ley de los opuestos es cruenta. Todo tiende a convertirse en su contrario y es esto lo que crea el cambio. La historia es la historia de la violencia. El tiempo es la lucha. El devenir y el flujo son la única realidad temporal. La permanencia es ilusoria. Si el movimiento cesa, el universo se colapsa y el tiempo termina. Para otros, solo lo que permanece y dura es real. El flujo, el movimiento y el cambio son meras apariencias. Platón concilia ambas corrientes, pero privilegia a la segunda. Si el cambio es real, la permanencia es irreal. Si el cambio es irreal, la permanencia es real. El dualismo de Platón nos dice que existe un mundo de formas, real y permanente, fuera del tiempo y liberado del cambio, un mundo eterno. Pero hay otro mundo de objetos sensoriales, basado en la apariencia y el cambio, que ejemplifica al mundo de las formas en otro mundo de tiempos cambiantes. En el Timeo, el creador explica cómo transformó el caos original en orden universal. La inmensidad de Dios no depende del espacio. La eternidad de Dios no depende del tiempo. Pero en cuanto tiempo y espacio son ocupados por cosas y por eventos, cosas y eventos coexisten en el espacio y se suceden en el tiempo. Otorgarle directamente la eternidad al universo fue imposible, dice Platón. Pero el Creador resolvió concedernos una imagen de la eternidad en movimiento, y esto es lo que llamamos tiempo. El tiempo es la imagen de la eternidad cuando se mueve. La eternidad en movimiento es el tiempo. No ceso de maravillarme ante esta idea que es imagen. Pero, admirado, consolado o inspirado por ella, no me libero de la conflictiva relación con el tiempo que es la mía, la de todos, porque sigo persiguiendo al tiempo, arañándolo sin asirlo. Nacido, crecido, amado y siendo amado, deseando, envejeciendo y al cabo muriendo en el tiempo, nunca sabré lo que yo era cuando aún no era, el pasado sin mí, o lo que seré cuando yo no sea, el futuro sin mí. Pues por más que racionalizamos al tiempo, su reino, el original y el fatal, es el misterio. Me pregunto por la sabiduría común de Dios y el diablo y digo que es una relación con el tiempo. Dice la Cábala: nada desaparece por completo, todo se transforma, lo que creíamos muerto solo ha cambiado de lugar. Permanecen los lugares, no les vemos cambiar de lugar. Mas, ¿qué es el tiempo sino medida, invención, imaginación nuestra? Cuanto es pensado. Cuanto es pensado, es. Los tiempos mudan de espacio, se juntan o superponen y luego se separan. Podemos viajar de un tiempo a otro sin mudar de espacio. Pero el que viaja de un tiempo a otro y no regresa a tiempo, al presente, pierde la memoria del pasado, si de él llegó, o la memoria del futuro, si allí tuvo su origen. Lo captura el presente es su vida, y todos, sin excepción, regresamos tarde a nuestro presente. El tiempo no se detiene a esperarnos mientras viajamos al pasado o al futuro, siempre llegamos tarde. 1 minuto o 1 siglo, da igual. Ya no podemos recordar que también estamos viviendo antes o después del presente. Quizá nuestro pacto con el tiempo es vivir en el presente sin memoria de nuestro pasado o de nuestro porvenir, los más lejanos, no los más próximos, si de ellos llegamos a nuestro hoy. A veces cruzamos miradas incomprensibles en una calle, en un aeropuerto, en un barco, en un almacén, en una escalera, en un ascensor, en una iglesia, en un teatro, en un cementerio, que nos dicen: ¿quién fuiste? ¿Dónde viviste antes? ¿Dónde moriste antes? ¿Nos conocemos? Si yo quisiera descargarme de la memoria algo atrozmente triste, mi pacto con Dios o con el diablo sería este: quítame mi memoria y te regalo mi alma. Pero ni siquiera Dios puede deshacer lo hecho. El diablo, en cambio, afirma que él sí puede convertir lo que fue en lo que no fue. Así desafía y tienta a Dios al hombre. Pero al olvidar un hecho atroz, ¿no corremos el riesgo de olvidar también lo mejor de nuestras vidas, el tiempo del amor de nuestros padres, de la belleza de una mujer, de la pasión de un hombre, del orgullo de un hijo, de la alegría de una amistad, de todo? La cláusula diabólica es olvidarlo todo
o no olvidar nada. Veo a un niño y me digo que cada hombre que nace posiblemente reencarna a cada hombre que muere. Si quiero conocer la cara que dentro de 40 años tendrá ese niño, me basta ir directamente al lugar donde será bautizado, nombrado. Allí lo encontraré. Allí veré la cara que tendrá el niño. Allí me diré que nadie puede terminar su propia vida. A nadie le es dado vivir completamente su tiempo posible. ¿Quiénes son entonces los inmortales? Hay seres que no nos hablan, pero nos miran. No nos ven, pero nos recuerdan. No nos recuerdan, pero nos imaginan. ¿Quiénes son los inmortales? Los que vivieron mucho tiempo, los que reaparecen de tiempo en tiempo, los que tuvieron más vida que su propia muerte, pero menos tiempo que su propia vida. En Literatura para Oír les hemos presentado Trazos y Trozos autobiográficos del escritor mexicano Carlos Fuentes.